Por unos minutos vemos al difunto Min-gyeon llamando a todos sus colegas. A cada uno le mencionó algo diferente, pero le hizo la misma pregunta, si recordaba a So-hee. A continuación vemos al matrimonio en la casa de Dong-gyeon. Jeon-jin trata de disimular, pero su esposo le pregunta si le hizo algún daño a la maestra de su hija. Ella no responde y se va. Por cierto, Dong-gyeon veía todo desde una cámara. Al rato el doctor llega a su casa y conversa con ella. Previamente, él visitó el hospital y no encontró el cadáver de So-hee. Mientras la policía interroga a Ye-jun por cuestiones relacionadas a sustancias ilícitas, Dong-gyeon se encuentra con Jeon-jin, la amenaza y le da una oportunidad de entregarse, pero como lo esperaba, se niega. Por su lado, su marido descubre que su esposa y Ye-jun lo han engañado. Por cierto, la parejita tiene una humilde velada romántica. Al otro día descubrimos que del cuerpo, evidencias y coartada se encargó la familia de Jeon-jin y que la policía no quiere hablar sobre este caso. Por la noche, mientras Dong-gyeon se encuentra con la enfermera y le cuenta sobre su venganza, el doctor se reúne con su madre para mencionarle lo que hará, y Jeon-jin sorprende a la cómplice de la maestra debido a una foto que estaba en la casa de esta. Por cierto, vemos el momento exacto en el que Jeon-jin pactó reunirse con su amigo. Por su lado, el señor A visita la tienda de Ye-jun y, sospechando de Jeon-jin, chequea todo el lugar luego de probarse un traje. Mientras tanto, su esposa deja sin otra alternativa a la espía, que decide trabajar para ella, pero primero se fuga con su hija. Al otro día, Dong-gyeon no puede comunicarse con ella, pero sí puede ver a su madre haciendo un gran escándalo en el estacionamiento de la escuela. Para su mala suerte, Jeon-jin la encontró y negoció con esta mujer para que echen a su hija, aunque previamente esta señora estaba buscándola. Más tarde, las amigas visitan la clínica del médico. Esto es un plan elaborado por Dong-gyeon, pero Jeon-jin no lo sabe. El doctor aprovecha a ofertarle cirugías, pero Jeon-jin rechaza la oferta momentáneamente. Por su lado, Dong-gyeon se reúne con su espía, la cual le revela qué pasó. Sabían de Jeon-jin, solo fingieron, y por eso la señora ahora es espía de Jeon-jin. Por cierto, su hija se irá al extranjero. Mientras que en el matrimonio uno desconfía del otro, Ye-jun descubre que su crush borró las grabaciones de un día particular. Por la noche, luego de ser interrogado por la policía, el doctor recibe a Jeon-jin en su clínica. Ella quiere unos retoques, mientras que su esposo quiere la verdad, por lo que se reúne con Dong-gyeon. Debo mencionar que vemos un poco más de la noche del asesinato. El difunto quiso ser más astuto, pero alteró a Jeon-jin y esta lo golpeó con una botella, luego de escuchar el nombre de So-hee. Por unos segundos vemos que Jeon-jin no sabía qué hacer con el cuerpo de So-hee, pero el policía corrupto se encargó de todo. En el presente, ella enloquecida sale del consultorio ya que sospecha del doctor. Por su lado, Dong-gyeon recibe una respuesta que no esperaba: el señor A no se divorciará de su esposa. El otro día, mientras la señora recibe el móvil de su hija, Ye-sol tira su computadora a no diferenciar los colores. En otra parte, su abuela se reúne con un enfermero que le comenta sobre el cuerpo congelado de So-hee y que tanto Min-gyeon y el Dr. Yu preguntaron por ese cuerpo. Por cierto, Ye-jun visita una tienda para recuperar las grabaciones y Ye-jun encuentra la tablet del difunto. Al rato, la señora pensaba despedirse de su hija, pero Jeon-jin no se lo permite, ya que sabe que algo se trama, por lo que la obliga a seguir a sus amigos y le pregunta sobre el otro secuaz de Dong-gyeon. Como castigo, le comenta que su esposo llegará pronto. Desgraciadamente, la adolescente deja el lugar sin poder ver a su madre. Mientras tanto, el policía corrupto se entera de lo que pasó en el hospital y la madre de Dong-gyeon trata de hacerla quedar mal. Por la noche, la señora engaña a su esposo, diciéndole que le pidieron su móvil a cambio de mucho dinero, para que este tonto hombre trate de chantajear a la madre de Jeon-jin. Por cierto, esto lo planeó Dong-gyeon. Por su lado, la asistente de la presentadora engaña a Ye-sol con los colores. Más tarde, la parejita llega a una funeraria donde previamente el policía corrupto había pedido que cuiden el cuerpo de Min-go. Por cierto, dos de los amigos de Jeon-jin descubren qué hizo la noche del asesinato. El doctor tenía un plan
y este funcionó a la perfección, ya que obtiene la funeraria y por ende el cuerpo de Myung-go. Esto los hace aventajarse y que la madre de Jeong-jin se pelee con el policía, que dice no ser su amigo. Más tarde otro caos se desata, ya que Dong-yeon le envía a Jae-yoon las fotos que el profesor de Ye-sol le tomó. Esto lo enloquece y golpea al hombre. Estas fotos las pudo obtener gracias a otro profesor. Al rato la espía le comenta a su esposo que Jeong-jin mató a 2 personas. Por cierto, Dong-yeon se reúne con unos matones que le dan una jeringa. Más tarde Jae-yoon es liberado gracias al padre de su hija, bueno, al padrastro. Esta situación se complica ya que ambos deciden golpearse en pleno estacionamiento. Debo mencionar que Ye-sol vio a su padre biológico golpeando al profesor. Mientras tanto, en Seúl, la madre del doctor frena una posible fuga del cuerpo de So-hee. Esto se debe a que su esposo así lo quería. Luego el matrimonio discute por lo que sucedió en la escuela y Jeong-jin, enfurecida, manda a todas las madres para que obliguen a Dong-yeon a dejar la clase. Además, la joven maestra descubre que su madre se unió con su enemiga. Esto provoca que Dong-yeon actúe precipitadamente. Primero hace quedar a Sara como una drogadicta desenfrenada y después sube un artículo difamando a Jeong-jin. El escándalo se desata, pero el señor A soluciona todo rápidamente. Por su lado, Sara continúa en la cárcel. Por cierto, Jae-yoon le pide a su amiga que sea su pareja y cuide de su hija. Además, esta mujer le hace escuchar la grabación del día del asesinato, despojándolo de cualquier duda que tenía. Al rato, Dong-yeon se encuentra con la asistente de Jeong-jin, ya que sabe que tuvo un pasado difícil con los bullies, y le pide que no entorpezca la venganza. Luego el doctor toma tragos con su amigo y más tarde, caminando por la calle, se encuentra a Do-yeon. Sin mediar palabra, le confiesa que fue el profesor de Go de Dong-yeon, pero el señor A, lejos de enojarse, le pide que evite que se vengue, ya que quiere lo mejor para ella. Jeong-jin pasa por la tienda de su amigo, pero no encuentra lo que estaba buscando, aunque se entera que Jae-yoon estuvo mirando las grabaciones. Al otro día, la espía se topa con la madre de Jeong-jin y por un pequeño roce logra ver que esta mujer tenía datos de su marido. Por cierto, Jeong-jin se entera que Jae-yoon sale con su amiga. Al otro día, el joven médico se encuentra con el asesino de su padre y le promete hacerle vivir un infierno. Por la noche, le informan que el policía está al tanto de la compra de la funeraria. Luego recibe un abrazo de su crush. Inesperadamente, Jeong-jin habla con un policía y luego con su secuaz, que le ordena que le dé dinero y le compre una casa en Hawái, ya que dejará el país. Le remarca que no enterró el cuerpo. Mientras la policía encuentra el cadáver, Dong-yeon debe lidiar con la loca de su madre que incendia el departamento. Jeong-jin y el policía son los primeros en enterarse del hallazgo del cadáver. El oficial promete ayudarlos, pero cuando puede toma dinero y llama a su esposa. En otra parte, el doctor observa lo que pasó en el departamento de su crush y al rato vemos a madre e hija en un psiquiátrico. El plan de Dong-yeon funciona a la perfección. El doctor examina a su madre y la encierran allí. Más tarde, Sara sale de la prisión y recuerda que tiene una evidencia que puede culpar a su amiga. Por la noche, el señor A lee la carta que difama a su esposa y se reúne con Dong-yeon para hablar de la madre de So-hee. Por cierto, él se entera del parentesco que tiene el joven doctor con el hospital. Por su lado, Jeong-jin le pide ayuda a Jae-yoon, el cual parece tener un plan, aunque ella recuerda que le falta un pequeño accesorio a su cartera, por lo que enloquece. Mientras el doctor tiene un bello momento con su platónica y le dice que la extrañó, los padres de Ye-sol se reúnen y Jae-yoon chantajea al señor A para que abandone la custodia de su hija. Por la noche pasa algo inesperado, o bueno, no tanto, muere alguien. La madre de Jeong-jin atropella al marido de la espía, para que tanto este hombre como el policía no se salgan con la suya. Inesperadamente el doctor encuentra a Jeong-jin en la funeraria y le advierte de los peligros que se aproximan. Es más, le da lo que estaba buscando. La madre de Jeong-jin hace una escena muy triste en la comisaría. Al otro día, Dong-yeon le advierte al detective sobre un encendedor que no examinaron en el pasado. Por su lado, el señor A decide mandar a su hija al extranjero y su esposa recuerda cómo asesinó a So-hee gracias a que la chamán estaba realizando un ritual y So-hee apareció. De a poco, el final del camino se divisa. Primero, la chamán que siempre ayudó a la familia de Jeong-jin muere.
Luego la espía se revela y el señor A le pide el divorcio a su esposa. Por cierto, Sara filtra el video donde Jeong-jin molestaba a So-hee. Esto la hace perder su trabajo, mientras su madre recibe una gran propuesta de Dong-yeon, acusarla para salvarse. Jeong-jin, bastante alterada, quiere hablar con Ye-sol, pero la niña le dice que se avergüenza de ella, por lo que no le queda otra que confesar que era bully. Luego va al funeral de su amigo y allí Sara apuñala a su otra amiga. Pero falta lo mejor, el señor A se lleva a su hija de la casa. El Dr. Who descubre que Ye-jun violó a Dong-yeon. Con una de las bullies en la cárcel y sin evidencias a las cuales remitirse, descubren el ADN de Yeonjin en el cuerpo de Myung-go. Mientras tanto, la señora se despide de su jefa. La asistente de Yeonjin decide tomar una gran decisión y por último, Dong-yeon recuerda que conocía de mucho más antes a su arrendadora, pero faltan más sorpresas, ya que el asesino del padre del Dr. Jo le echa la culpa al muchacho por lo que hizo. Por su lado, Yeonjin descubre que su madre la traicionó y se reunió con Dong-yeon. Por la noche, la joven maestra se percata que su amorcito siempre supo de ella. Resulta que él planeó estar a su lado. Sabía quién era porque conocía el caso de So-hee. Al día siguiente, Dong-yeon le obsequia la jeringa con la sustancia letal al amante de Ye-jun, la que sin dudarlo la toma y la introduce en las gotas de la persona que la abandonó. Por cierto, esta mujer ha perdido el habla. Por otro lado, el policía corrupto tampoco se salva. Es asesinado por sus lacayos. Luego Dong-yeon se reúne con el oficial a cargo del caso de So-hee. Él promete cerrarlo, pero sin antes mencionarle que la madre de Yeonjin irá a la cárcel. Lo mismo pasará con la presentadora. Desafortunadamente, Ye-jun sufre un accidente por culpa de las gotas. Mientras ellos se hunden, los demás comienzan a estar mejor. Dong-yeon se permite ser feliz con su amorcito, pero esta felicidad no dura mucho, ya que ella decide acabar con todo, sin antes recordar que Yeonjin no mató a su amigo, sino la otra chica que sufrió de bullying. En una fría noche, ella decide suicidarse. Pero tranquilos que todavía falta un poquito más que contar, ya que a último momento aparece la madre del doctor a pedir su ayuda. Es así como Dong-yeon comienza a atar cabos sueltos para ayudar a su platónico. Primero vemos que la presentadora está totalmente loca y su madre está en la misma prisión que ella. Por su lado, el señor A toma un avión con Ye-sul, sin antes quitarle la vida a Ye-jun. Por su lado, la espía retoma su trabajo luego de haber conseguido una tienda. Por último, vemos el momento exacto en el que Dong-yeon y la arrendadora se salvaron mutuamente. Luego, la parejita se reúne y esta vez prometen estar juntos. Y por último, un plan elaborado comienza. Ella será docente y el doctor en la misma cárcel que el asesino, pero primero hacen que lo golpeen para poder trasladarlo. Con ambos dentro, la venganza será terrible. La historia termina con la pareja entrando a la prisión. Esta vez ella será su lacayo. Y esto fue el resumen de la segunda parte de Glory o La Gloria. Para los interesados, la gloria significaba eso que tanto anhelaban y pensaba que lo tenían, pero es tan efímero como la primavera. Una gran duda, ¿qué pasó con Sara? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que trataron de cerrar todos los cabos sueltos y eso estuvo muy bien. ¿A ustedes qué les pareció esta historia? No olviden suscribirse, pasarse por mis otros canales, visitar la pestaña comunidad y nos vemos en un próximo resumen.